Hola a todos, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla, con la energía a tope y listos para sumergirse en un tema que les prometo, los va a dejar con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Hoy no venimos con una historia cualquiera, no señor. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado rondando las redes sociales, las revistas, y hasta las conversaciones de café de muchos de ustedes. Vamos a desgranar un rumor, una posibilidad, un escenario que a muchos les parece de película, pero que, quién sabe, podría tener más tela de la que imaginamos. Así que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras por el mundo del entretenimiento y los chismes más jugosos. Prepárense porque lo que viene a continuación es pura intriga. Hoy vamos a jugar a imaginar, a especular, a crear escenarios que, aunque parezcan sacados de una novela, tienen una base real en las noticias y en las reacciones de nuestros protagonistas. ¿Han oído hablar de Can Yaman? Por supuesto que sí. El actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su físico. Y junto a él, ¿quién más podría estar resonando en esta conversación? Exacto, Demet Özdemir. Otra estrella turca que ha brillado con luz propia, tanto en solitario como en producciones compartidas que nos han dejado suspirando. Ambos son nombres que por sí solos ya generan un torbellino de atención. Pero, ¿qué pasa cuando los juntamos en un escenario hipotético, pero tantalizadoramente posible? Hoy vamos a hablar de la posibilidad, y no es una posibilidad remota, de que Can Yaman y Demet Özdemir nos vean. Sí, han oído bien. No a través de una pantalla, no en una entrevista, sino de una manera más personal. ¿Cómo podría suceder esto? ¿En qué contexto? ¿Y por qué a nosotros? Vamos a desgranar esta idea, pieza por pieza, con toda la información que tenemos y, claro está, con ese toque de misterio que tanto nos gusta. Imaginen la escena. Can Yaman en medio de un rodaje, quizás en Italia, donde tiene una base de seguidores muy fiel y proyectos en marcha. O Demet Özdemir, quizás promocionando alguna de sus series, o disfrutando de un merecido descanso en alguna ciudad cosmopolita. Ambos son figuras públicas, sí, pero también son personas. Personas que en algún momento podrían cruzarse en el camino de nosotros, sus fans. Y no me refiero a ese cruce fugaz en un evento multitudinario donde apenas te ven la punta del zapato. Me refiero a un encuentro más cercano. ¿Por qué digo nos ven? Porque la idea es que ellos, Can y Demet, puedan tener una interacción, un reconocimiento, una especie de encuentro con fans que se han ganado su atención. Y en este canal, mi comunidad, ustedes, mis seguidores, son esa pieza clave. La premisa es la siguiente: ¿qué pasaría si Can Yaman y Demet Özdemir, de alguna manera, tuvieran la oportunidad de interactuar, de reconocer, e incluso de ser inspirados por nosotros? Piénsenlo. Estos actores, aunque viven rodeados de fama, también dependen de esa conexión con su público. Su éxito, en gran parte, se construye sobre la admiración y el apoyo de sus fans. Entonces, ¿cómo podría materializarse esa visión? Podría ser a través de proyectos específicos, de campañas o incluso de momentos espontáneos. Comencemos por el lado de Can Yaman. Sabemos que su carrera ha tenido un impulso tremendo en Italia. Ha participado en producciones italianas, ha ganado el corazón del público allí y se ha convertido en una especie de celebridad internacional. Imaginen que Can, en medio de su trabajo en Italia, o incluso en sus redes sociales, se encuentra con un comentario particularmente ingenioso, una obra de arte inspirada en él, un vídeo de un fan que realmente capta la esencia de su trabajo o de su persona. Podría ser algo que le haga detenerse y decir, wow, esta persona realmente entiende. Y si esta persona es uno de ustedes, mis fieles seguidores, la conexión se vuelve aún más especial. Can es conocido por ser bastante activo en redes, por interactuar con sus fans de vez en cuando. No es un actor que se esconda detrás de un muro de fama infranqueable. Le gusta sentir ese calor, esa energía. Así que si uno de ustedes crea algo realmente impactante, algo que hable directamente a lo que él representa, es totalmente plausible que él lo vea. Y no solo verlo, sino apreciarlo. Ahora pasemos a Demet Özdemir.
Ella también tiene una legión de seguidores devotos, tanto en Turquía como internacionalmente. Demet, al igual que Can, ha sabido cultivar una relación cercana con su público. Sus sonrisas, su autenticidad, su talento natural, todo eso resuena profundamente en quienes la siguen. Imaginen que Demet está en un momento de inspiración. Quizás buscando ideas para un nuevo proyecto, o simplemente navegando por la web, y se topa con un análisis profundo de uno de sus personajes, una interpretación de una escena que la deja pensando, o incluso una historia personal de cómo su trabajo la ha inspirado a ella. Algo que vaya más allá del simple me gusta o un comentario genérico. Algo que demuestre que la persona ha dedicado tiempo y esfuerzo a entender su arte. Si esa persona es uno de ustedes y se ha tomado el tiempo de compartirlo de forma creativa y significativa, ¿creen que Demet pasaría por alto algo así? Probablemente no. Ella valora la dedicación y la pasión, y eso se puede percibir incluso a través de una pantalla. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando pensamos en una colaboración, o al menos en una posible interacción entre ambos. Imaginen que tanto Can como Demet están trabajando en proyectos distintos, pero ambos por separado, se encuentran con el mismo tipo de contenido de alta calidad, creado por la misma comunidad de fans, o quizás incluso por el mismo fan. Si esa obra o ese comentario llama la atención de ambos de forma independiente, podría crear un puente. Podríamos estar hablando de una situación hipotética donde, quizás, ellos mismos son el tema de un proyecto que ustedes están creando. Por ejemplo, un fanfic, un videomontaje que celebre sus carreras individuales o incluso un posible reencuentro en pantalla, y la calidad de su trabajo es tan alta que llama la atención de sus equipos de representación, o de ellos mismos. Pensemos en el tipo de contenido que podría generar esa visibilidad. No hablamos solo de compartir una foto o un vídeo que ya existe. Hablamos de algo que aporta un valor añadido. Podría ser un análisis de personajes muy detallado, comparando sus trayectorias, explorando sus fortalezas y debilidades artísticas. Podría ser una pieza de arte visual, como una ilustración o un vídeo editado con una narrativa propia. O quizás un ensayo escrito que profundice en los temas que abordan sus series o películas. Algo que demuestre una comprensión profunda, una conexión emocional y una creatividad que los haga decir, esto es especial. Y aquí es donde entran ustedes. Mis seguidores. Mi comunidad. Ustedes son los que tienen el poder de crear esa chispa. Ustedes son los que pueden materializar esta posibilidad. ¿Cómo? Participando activamente en las dinámicas del canal. Compartiendo sus propias creaciones, sus ideas, sus análisis. Sugiriendo temas que les interesen, creando debates constructivos en los comentarios. Porque, francamente, este canal se nutre de su energía, de su pasión. Y si esa pasión se dirige hacia la creación de contenido de calidad sobre Can Yaman, sobre Demet Özdemir, o sobre cualquier otro tema que nos apasione, quién sabe qué puertas se podrían abrir. La idea de que ellos nos vean no es solo un capricho de fan, es una metáfora de la conexión que puede existir entre un artista y su público, una conexión que puede trascender la pantalla. Es la posibilidad de que nuestro aprecio, nuestro esfuerzo y nuestra creatividad sean reconocidos por las mismas personas que admiramos. Y eso, señores y señoras, es algo poderosísimo. Imaginen el escenario inverso. Ustedes están trabajando en algo que les apasiona, invirtiendo horas, energía, ideas. Y de repente la persona en la que se inspiraron, o para la que trabajaron, les dice, vi tu trabajo. Me encantó. Me inspiró, ¿cómo se sentirían? Probablemente eufóricos, validados, motivados a seguir adelante. Pues esa es la magia que buscamos aquí. Ahora, seamos realistas. No podemos garantizar un encuentro cara a cara en una cafetería italiana con Can Yaman, ni un saludo personal de Demet Özdemir en una alfombra roja. Pero sí podemos crear las condiciones para que nuestro contenido, nuestras ideas, nuestras pasiones, lleguen a ser vistas. Y el primer paso es generar esa comunidad activa y creativa aquí, en nuestro canal. Así que, mis queridos espectadores, les lanzo el reto. Piensen en qué les gustaría crear. ¿Tienen una teoría sobre un personaje de Can que les fascina? ¿Una idea para un guión alternativo para una serie de Demet? ¿Un análisis comparativo de sus estilos actorales? Compartan conmigo, compartan entre ustedes. Usen los comentarios como su lienzo.
Y si lo que crean es lo suficientemente bueno, lo suficientemente original, lo suficientemente nosotros, quién sabe quién podría estar viendo. Y si de alguna manera, Can Yaman y Demet Özdemir, o sus equipos, vieran el nivel de compromiso y creatividad de esta comunidad, podría ser una experiencia increíble para todos. Podríamos generar interés, podríamos demostrar la fuerza de una base de fans activa y talentosa. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir nos vean, a través de nuestro contenido, a través de nuestras creaciones, a través de esta energía que ponemos en nuestro canal, es una idea que nos impulsa a ser mejores, a ser más creativos, a ser más audaces. Y es una idea que estoy convencido puede convertirse en una realidad, aunque sea en la forma de un reconocimiento, una inspiración mutua. En resumen, mis queridos amigos, lo que hemos explorado hoy es la fascinante posibilidad de que nuestros ídolos, Can Yaman y Demet Özdemir, puedan ser testigos de nuestro aprecio, de nuestra creatividad y de nuestra dedicación como fans. No se trata de una simple ilusión, sino de la potencia de una comunidad conectada y activa. Hemos hablado de cómo el contenido de calidad, las ideas originales y la pasión genuina pueden captar la atención, incluso de las estrellas más grandes. Hemos imaginado escenarios, desde interacciones espontáneas hasta la posibilidad de que nuestro trabajo creativo inspire a sus propios proyectos o a una mayor apreciación de su base de fans. Y todo esto, queridos, empieza aquí. Empieza con ustedes. Así que les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un viaje fascinante de especulación y posibilidades. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué piensan ustedes sobre esta idea? ¿Les inspira a crear algo? ¿Tienen alguna anécdota o idea relacionada? Déjenme saberlo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido tanto como yo, si les hizo pensar, si les hizo soñar, por favor, denle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también admiran a Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente disfrutan de las historias intrigantes. Y si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más pasiones y, quién sabe, quizás con alguna sorpresa más. Hasta la próxima. Chao, chao.